ahora qué vamos a hacer? En esta Vamos, clase sincrónica vamos a ver cómo utilizamos referencias absolutas y referencias relativas. simplemente para empezar a trabajar con funciones, funciones que ya tiene preestablecida la herramienta, que nos ayudan a realizar operaciones que de otra forma sería un poco más complejo de hacerlo. Entonces, la idea de conocer determinadas funciones o saber que están, nos ayuda mucho para resolver determinado problema. Después tenemos que diferenciar el concepto de función al concepto fórmula, porque hay una diferencia sustancial cuando decimos que es una fórmula, cuando decimos que es una función. A veces se lo utiliza indistintamente en lo que es planillas de cálculo, pero no debería ser así. Si, acuérdense que nosotros le dijimos a ustedes que la orientación de estas clases, de este curso, es porque después vamos a usar otra herramienta que se va a alimentar con datos de la planilla. Entonces la orientación es con conceptos de analista de datos. Entonces, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de una herramienta, si lo quieren llamar de esa manera, que tiene parámetros para llenar y cuando yo lleno esos parámetros, resuelve una operación. Eso sería una función. Y una fórmula es una expresión matemática. Por dar un ejemplo, para aquellos que vienen de las áreas económicas, hay una ecuación patrimonial básica que dice que todo el activo es lo que yo tengo, tendría que ser igual a todo el pasivo, que son las deudas que yo tengo, mis obligaciones, más lo que queda. ¿Por qué? Porque el activo es lo que yo tengo, el pasivo son las deudas. Si yo resto lo que tengo con las deudas, me va a quedar lo que se denomina patrimonio neto. Entonces hay una ecuación básica que dice que el activo es igual a la deuda más lo que me queda. Eso sería una fórmula matemática. Ahora, una función es el uso de una herramienta con parámetros que me permite resolver algo. Entonces, vamos a empezar a ver funciones matemáticas, funciones de fecha, funciones de búsqueda y funciones lógicas. Supongamos que acá a ustedes sea Excel, le va a decir tienda de ropa punto .xlsx. Si es ese caso, se viene en archivo y le dicen guardar como hojas de cálculo Google. ¿Por qué? Porque si hacen eso, de guardarlo como hoja de cálculo Google, lo que van a lograr es que se adquieran este archivo todas las características de hoja de cálculo Google que no lo tienen en un Excel. Algo que vamos a ver acá era el tema del tipo de dato. Por ejemplo, yo necesito, por una cuestión que vamos a hacer operaciones matemáticas, que cada dato sea el tipo de dato correcto. Si no está en el tipo de dato correcto, no vamos a poder aprovechar toda la potencialidad de la hoja de cálculo. Cantidad tendría que ser numérico. Entonces, en principio, hasta ahí hemos dejado el tipo de dato que corresponde como para poder trabajar tranquilos. Lo que queremos calcular es el importe total. ¿Qué sería el importe total? Bueno, el importe total, si yo tengo la cantidad de camisas y el precio unitario, ese es el importe total. Entonces, lo que vamos a hacer acá no es una función, es una fórmula. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para calcular el importe total, lo que tienen que multiplicar es cantidad por precio unitario. O sea, eso sería el importe total de su tienda de ropa, ¿sí? Entonces, cada vez que quiero hacer una o una fórmula o una función, pongo igual. Ya automáticamente, no sé si lo vieron, me está como sugiriendo que se calcule la cantidad, que es mi columna C2, por
el precio es mi columna D2. Bueno, si eso me sirve, si está bien, presiono el tabulador y se calculó el importe total. Bien, ahora, esto, volvemos a lo mismo, debería estar en qué formato. Pensé que al hacer cantidad por precio me iba a poner el formato que corresponde, pero bueno, no me lo hizo. Pero bueno, en algunos casos los pueden sorprender y les va a poner el formato que corresponde. Miren que acá la celda tiene un punto azul. Cuando yo paso el cursor por ahí se convierte en una cruz, si lo ven. Entonces puedo presionar hacia abajo eso y lo que va a hacer es copiar esa fórmula matemática hacia abajo. Miren esto, acá dice C2 por D2 y me da, o sea, C2, que es esta celda, por D2, me da el importe total. Cuando yo lo bajé, automáticamente se fue cambiando a C3 por D3, a C4 por D4. Eso que ustedes están viendo son referencias relativas. ¿Por qué? Porque en virtud de que si se mueven hacia abajo, va a ir cambiando los números. Y si se mueven hacia el costado, van a ir cambiando las columnas, las letras en las referencias. Pero puede pasar algo interesante. Vamos a pensar que este importe unitario lo vamos a completar. Vamos a decir que es en dólares. Precio unitario en dólares. Importe total en dólares. Después voy a agregar acá una columna. Botón derecho. Insertar columna a la izquierda. Y voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Voy a poner importe total en pesos. Y lo dejo ahí. Y por otro lado, me voy a poner por acá y voy a poner cotización del día y la voy a poner acá. No sé a cuánto está el dólar hoy, pero supongamos 1200. Ese es el dólar. Este es el precio unitario y este es el precio importe en dólares. Entonces yo podría calcular el importe total en pesos haciendo cantidad por dólar por cotización. Pero ¿qué pasa? La cotización siempre está acá. Entonces yo de alguna forma le debería decir, mira, cuando yo baje las fórmulas, quiero que siempre leas esta, porque si no me va a hacer esta, va a ir bajando también. Entonces, esta referencia va a ser una referencia que se denomina absoluta. Y estas son relativas. Entonces vamos a probar. Importe total en pesos debería ser la cantidad de productos que yo tenía por el precio que me pasó el proveedor, que me lo pasó en dólares, por la cotización del dólar, que yo ya sé que es 1200. Pero si ahí lo ven bien, dice K1, que es el que acabamos de agregar. Hay dos formas de decirle a esa referencia que yo quiero que sea absoluta. Una es buscando ustedes en su teclado una tecla que se llama función, que generalmente es Fn, y una tecla arriba que tiene que decir F4. Yo las tengo identificadas, entonces cuando las presiono, me pone el símbolo pesos K, eso significa que fijó la columna, y el símbolo peso 1, que significa que fijó la fila. O sea que esa referencia es absoluta, no se va a cambiar. Y ahí le doy Enter. Si no, la otra es escribirlo a mano. Pesos K, pesos 1. ¿Sí? Esas son las dos opciones. Y ahí sí me apareció el autocompletar, que le voy a decir que sí, y me hizo todo hacia abajo. Entonces, de esa forma, siempre me va a leer el precio, perdón, de la cotización del dólar
em, de este día. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Bueno, supongamos que la cantidad es fija, que el precio unitario en dólares, bueno, vamos a hacer una cosita más, que esto también lo vimos. Me voy a parar acá, le voy a decir que cambie el tamaño y que me lo ajuste a los datos. Ahí está, así queda un poquito más prolijo. Eh, en dólares es el mismo, el importe en dólares ya lo tengo, pero necesitaba este. ¿Por qué? Porque este es el que me está cambiando constantemente. Entonces, si yo ahora le pongo 1280 acá, todo esto se ajustó solito. Y bueno, lo mismo, siempre formato, contabilidad, para dejarlo todo en el mismo formato.